de células que están de alguna manera marcadas, si podemos decir Sí, así, porque la marcadas. célula se marca con esta proteína, y aquí viene el asunto de medicina nuclear. ¿Quiere apuntar ahí, doctora? Sí, es importante mencionar Sí. que estamos hablando de radiación, ¿verdad? Estamos hablando de radiación, pero como el doctor dice, es una radiación en particular la que usamos. Y nuestra meta es que esa radiación dañe mayormente las células malas. ¿verdad? Identificadas con este marcador. Okay. Exactamente. Por eso te decía que tiene que ser un tipo de radiación en específico. No todos los materiales radiactivos se pueden usar. Entre las características importantes que tiene que tener ese material radiactivo, como te dije, era que su vida media, o sea, la cantidad de tiempo que está emitiendo radiación, sea relativamente corta. Okay. Que el tipo de radiación que emita básicamente sea radiación alfa. Alfa, a diferencia que, y esto a manera de repaso, ¿verdad? Hay diferentes tipos de radiación, sí. Quizás bien brevemente, ¿cuáles son los diferentes tipos de radiación? Usualmente utilizamos la radiación beta, que es bastante fuerte, bastante energizante, pero podemos trabajar con ella. Y entonces más recientemente estamos usando emisores que se conocen como alfa. Esos son más potentes y pues hay que trabajarlo, ¿verdad?, con la proteína o la molécula en particular que queremos marcar. Muy bien. Por ejemplo, en radioterapia usamos gamma. También. Que son un poco más energizadas, un poco más fuertes. En el caso de las emisiones alfa, el radio de acción se mide en 2 células. O sea, la radio, o sea, el tamaño, a donde llega. El tamaño a donde llega, si lo emito aquí, va a llegar 2 células más allá. Va a irradiar 2 células. Sencillamente. No va a ser una cuadra. No correcto. Exacto. O sea, que es bien localizado. Bien localizado el núcleo donde está la célula. De verdad que yo estoy segura que quien me está escuchando dice, pero estos se fueron. O sea, esto fue alfa, beta y gamma. No se han ido, están aquí conmigo. Así que síganme, que podemos entenderlo. Así que de la radiación localizada, que es la que los radiooncólogos, ¿verdad?, es la que llevamos utilizando, cáncer de mama, cáncer de recto, ¿verdad?, etcétera, de cervix. Vamos a esta radiación líquida, me encanta. Líquido o en pastilla, porque a veces puede ser en pastilla. Exacto. Pero es una definición muy buena, es una definición excelente. La voy a seguir utilizando. Sí. Pero a diferencia de esta que es localizada, ¿verdad?, que es la que utilizamos con los aceleradores lineales, esto va a utilizar un sistema de delivery, ¿verdad?, o de liberación, que es dirigido. Y es dirigido por una proteína que antes de comenzar todo esto, aquí viene otra vez medicina nuclear, y la doctora Silvia y su equipo van a decirnos si ese tumor tiene la proteína o no. ¿Podría darnos un ejemplo, antes de entrar al estudio de hoy, de algunas de estas proteínas que estamos utilizando en otros cánceres? Bueno, estamos utilizando mucho la proteína del cáncer de próstata, ¿verdad? Sí. Y entonces ese se conoce como PSMA, ¿verdad? Es un antígeno específico de próstata que se marca con la sustancia radioactiva y eso va a ir directito a donde está la célula. Me encanta. Y para todos los que están escuchando, los antígenos no son otra cosa que las proteínas, en la gran mayoría de los casos. Exactamente. O sea que un antígeno es algo que se ve solamente, debiera verse solamente en esta célula, en este caso estamos hablando de cáncer de próstata. ¿Solamente se ve en cáncer de próstata? No necesariamente. No necesariamente. Okay. Pero en su mayoría. Sí, su mayoría. Pero hay antígenos, ¿verdad?, para próstata, hay antígenos para otros tipos de tumores también. Entonces, y mientras más podamos identificar, pues más vamos a poder marcar y más vamos a poder tratar. Muy bien. Y gracias por traer el tema de cáncer de próstata, ¿verdad? Sabemos que el cáncer de próstata es muy común en Puerto Rico. Correcto. Es el primer cáncer más común, ¿verdad?, en los hombres de Puerto Rico. Todavía es la primera causa de muerte, lamentablemente. Y esto nos trae a hablar de las terapias que ya están aprobadas para, utilizando esta radioterapia líquida, dirigida, marcada, líquido por pastilla. Escuchen bien, líquido por pastilla. Líquido o pastilla, porque líquido pueden ser pastillas radioactivas como que se claro, marcan como el doctor como el dice, yodo, como el yodo, o que son entonces puestas por vía intravenosa, que sería la líquida. Sería la líquida, correcto. Que es básicamente una radioterapia sistémica. Correcto. Si nos ponemos a pensar. Sistémica quiere decir a través del cuerpo. Sistémica entre comillas porque tiene especificidad a un tipo de células. Correcto, muy bien, muy bien. Excelente. Vamos entonces a hablar, hablando de cáncer de próstata, ¿cuáles son las drogas? Pues quizás la doctora también puede mencionarlo.
¿Qué está aprobado ahora mismo en este tipo de terapia, de radiofarmacia o radiofármacos? Bueno, tal vez la doctora puede abundar más en lo que teníamos anteriormente, que eran unos específicos dirigidos a las metástasis óseas, por ejemplo, como lo es el sofigo, como lo es el Todavía samario. tenemos, ¿verdad? Estos radiofármacos específicos para tratar el hueso, ¿verdad? Uno de ellos es samario, ¿verdad? Y el otro es sofigo, con su nombre comercial. Son bastante efectivos. ¿Cómo se administraban? O sea, administran. ¿Es oral o es intravenoso? No, es oral. Okay. Es oral. Okay. Por lo menos el samario. Y los resultados, pues, son bastante buenos. Alivian el dolor del paciente. O sea, que eso es metástasis a hueso. Sí. Okay. Y pues le ayuda en términos generales, ¿verdad? No están diseñados para todo tipo de pacientes, pero si usted hace el cernimiento correcto, pues puede ayudar a su paciente. Sí, y yo lo he escuchado, ¿verdad? Muchas veces llegan los pacientes ya con diagnóstico de metástasis a hueso, ¿verdad? En este caso, y han pasado por una serie de diferentes terapias, incluyendo algunas de ellas que son, ¿verdad? Radiofarmacia. Y hoy, pues, ahora tenemos, ¿verdad? El más reciente, ¿verdad? Que es el antígeno de próstata, ¿verdad? Marcado con la sustancia radioactiva, que es muy prometedor, y los resultados son excelentes. Y este es el que, bueno, aquí nosotros nadie nos está pagando. Lo estamos haciendo totalmente voluntario, para que lo sepa todo el mundo. Así que no hay sponsor, así que yo voy a decir a veces el nombre. Sí, lo podemos decir porque el nombre comercial, que es el que la gente va a ver cuando esté en el carro. Correcto. Y de repente ve este billboard que dice Lutatera o dice Pluvicto. Esos son los nombres que la gente va a ver. O sea que de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Los de pelota hasta ahora de eso. Grandes Ligas. Sí, el de Pluvicto. El Pluvicto salió el anuncio. Y me dice, ¿qué es eso? Pues de eso estamos hablando. Sí. Vamos a hablar un poquito de Pluvicto. O sea, ¿cuál es el nombre genérico de Pluvicto? Yo ni me lo sé. Lutatera, sí, lutecio. Lutecio. Lutecio es el material número del radioactivo. radiofármaco Si no me 197 Si no me equivoco. PSMA. Pues vamos entonces a hablar de eso que está comercialmente disponible. Esto es para pacientes con cáncer de próstata. Correcto. ¿Verdad? Que ya esté metastizado. Resistentes a castración, que ya hayan fallado líneas previas de tratamiento. ¿Y cuál es la efectividad? ¿Los radiofármacos funcionan? Sí, funcionan. Estos son pacientes que ya han sido tratados previamente. Estos son los que ya llegan a un punto en donde nosotros no tenemos más alternativas farmacológicas disponibles, porque han pasado por quimioterapia, han pasado por terapia hormonal previa y ya son resistentes a esa terapia y ha demostrado, ¿verdad?, pues beneficios en términos de respuesta y en términos de supervivencia. Y lo que estamos viendo ahora es que entonces estos tratamientos se están moviendo a etapas más tempranas. O sea, no esperar que ya esté avanzado. No esperar a que ya esté tan avanzado. Pero ha sido revolucionario realmente. Se aprobó ya hace 2 años. Okay. Y una de las razones por las que estamos haciendo este podcast, ¿verdad?, es porque todavía en Puerto Rico, lamentablemente, estamos un poquito atrás en el acceso a estos medicamentos por diversas razones, ¿verdad? Y voy a aclarar algo importante. Parte del acceso, ¿verdad?, es tener la infraestructura. ¿Quién lo va a dar? Correcto. ¿Qué máquina hay que utilizar? ¿Cómo medimos el radiofármaco? Etcétera, etcétera. Eso lo tenemos. Yo quiero que todo el mundo que nos está escuchando y ustedes que son los expertos se lo pueden decir a las camaritas que tienen. ¿Lo tenemos o no lo tenemos en Puerto Rico? Lo tenemos. Tenemos la infraestructura necesaria para todo este tipo de radiofármacos. Sí, y ahora lo que hay que buscar son los contratos con las diferentes compañías. Y sobre todo, ¿verdad?, tenemos la experiencia, pues ya hemos tenido la experiencia de utilizarlos aquí en el hospital. Y realmente la experiencia fue maravillosa porque se trabajó en equipo. Todo el mundo aportó lo que tenía que aportar, su conocimiento, su experiencia, sus recomendaciones, y realmente salió maravillosamente bien, porque la doctora se acordará que el primer paciente que hicimos para cáncer de pulmón, con el actinio 225, todo el mundo estaba un poco asustado porque el paciente tenía mucho tumor, tenía mucha carga tumoral, y todos teníamos este concern de que cuando le demos el medicamento se va a complicar, no se va a complicar, ¿qué vamos a hacer?
Inclusive, lamentablemente, tuvimos que hasta pensar qué íbamos a hacer si el paciente se moría. Sí. ¿Cómo íbamos a disponer de eso? Y hubo que escribir un protocolo para ver qué íbamos a hacer con eso. Y gracias a Dios el paciente respondió excelentemente bien. Y fue un éxito. Y realmente ese detalle, ¿verdad? Y volviendo al tema de, ¿verdad? Estamos hablando de cuáles son estos radiofármacos que están aprobados ya para los clínicos de Puerto Rico. Ya existen varios. Hablamos del de cáncer de próstata, hablamos del de cáncer de células, ¿cómo se llama? Los neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos. Neuroendocrinos también hay otros medicamentos. Sí, desde el 2018 está aprobado el Lutathera. Y fíjense que otra vez el factor limitante no es la falta de profesionales de la salud. Hay una infraestructura hospitalaria, hay un conocimiento y una experiencia. Así que ahora vamos a aprovechar este podcast para llevar este conocimiento a la comunidad, para que cada paciente que tenga un familiar o cualquier persona que tenga una de estas condiciones pueda buscar ayuda. Y la mejor manera, siempre digo que advocates, los mejores que realmente defendemos somos los que tenemos un familiar o el que tiene cáncer. No hay mejor advocate que aquel que sufre esto en carne. Claro. Que ha pasado por la experiencia. ¿Qué ha pasado? Porque de repente tu perspectiva es bien diferente. No es lo mismo ver Pluvicto allí viendo el juego de pelota o tú saber que tu papá tiene cáncer de próstata o tu esposo, tu hermano, tu vecino. Cambia, la perspectiva cambia. Entonces, Totalmente. uno saber que se puede hacer en Puerto Rico. El mensaje de este segmento, porque vamos a hacer otro, es eso, que ya existe en Puerto Rico la capacidad de la infraestructura, entrenamiento, el radiofármaco que se puede crear y estar aquí y ¿verdad? No se va a morir, no se va a apagar, ¿cómo es que usted dijo, doctor? Que no se acaba en tan poco tiempo. La vida media. La vida media, sí, la vida útil. No va a perder su efectividad. Así que eso existe. Ahora vamos a trabajar, ¿verdad? Con los planes médicos. Lo hemos hecho en tantas ocasiones. Exacto. Salud. En tantas y tantas ocasiones hemos ido a hablar con los planes médicos. Yo creo que la comunicación es esencial, pero todos los que nos están escuchando, en Puerto Rico se puede dar radiofármacos. Se puede dar en el Hospital Oncológico Isaac González Martínez. Y este equipo que está aquí hoy, al cual les agradezco de corazón que sacaran un rato para hablar de lo que es radiofármacos. Así que está disponible aquí. Gracias por estar con nosotros. Brindamos, como siempre, por la salud. Gracias por estar con nosotros. Y, como lo saben, PanOncology, la ciencia más avanzada para su salud, aquí desde el Hospital Oncológico Isaac González Martínez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.